Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este último evento de la temporada número 2 de Webinars 2021 que la Academia Retex les está impartiendo, tratando de que ustedes conozcan cada vez más nuestras soluciones para concreto. En esta ocasión vamos a presentarles el capítulo de productos y morteros, reparadores y para anclajes de elementos prefabricados de concreto y también para concretos colados en sitio. Este es un rubro muy interesante y muy importante, ya que el concreto está presente siempre en nuestras vidas. Para donde voltees encontramos concreto y sobre todo cada vez está más presente los concretos prefabricados. Como les decía hace un momentito, los concretos prefabricados y los concretos colados en sitio, en ocasiones hay que repararlos porque sufren problemas. Ustedes escucharon brevemente en estos días en el segundo piso, hubo un problema con un desconchamiento de concreto. Entonces, ese tipo de situaciones hay que preverlas haciendo un muy buen concreto y dando buen mantenimiento a nuestros elementos de concreto. Ahora, los elementos de concreto prefabricado llevan un control de calidad muy importante antes de construirse, pero siempre tenemos que saber qué tipo de concreto es. Hay concretos pretensados, postensados o concretos colados en sitio. Los concretos pretensados los hemos visto en el día a día en puentes, vialidades, en múltiples elementos, inclusive hay concretos prefabricados que no son pretensados. Los concretos prefabricados son los que se cuelan, se preparan antes, inclusive el block que vemos en el día a día, ese es un concreto prefabricado. O elementos, muros de contención, las vialetas en carreteras, muchos de estos son elementos que son prefabricados, pero no llevan un pretensado o un postensado. Los pretensados son elementos que en un momento dado, antes de colarse en plantas, previo al montaje en obra, en la planta se jalan los cables, los elementos a tensión, se tensionan los cables, se cuela el elemento con concreto y posteriormente se sueltan los cables. Esos son los elementos pretensados. Ahora, existen los elementos postensados. Los elementos postensados son elementos que, al contrario de lo que platicamos hace un momento, se cuela el concreto, se jalan los cables, que son los elementos que están trabajando a tensión, porque ustedes bien saben que dentro de un elemento de concreto, el acero es el que lleva el trabajo a tensión. Entonces, este trabajo a tensión, se jalan los cables, el acero se tensiona, ¿verdad? El acero se tensiona para que haya un trabajo previo y posteriormente se cuela el concreto, que es el elemento que está trabajando a compresión, se sueltan, ese es el concreto posttensado. Entonces tenemos diferentes sistemas de elementos de concreto y es importantísimo el tener el cuidado de hacer un buen concreto previo a nuestro trabajo para evitar problemas posteriores. Muchos de estos problemas que se presentan pues son segregación de concreto, a lo mejor el concreto no fluyó bien, o desconchamiento, o integración de aire en el concreto al momento que lo están preparando, hay una integración de aire, o también problemas por malas cimbras, a veces las cimbras se pegan y esto genera que en un momento dado se pegue el concreto y aparezcan diversos segregamientos de concreto, oquedades, mala apariencia del concreto. A veces queremos un concreto, es muy común un concreto aparente, está muy de moda los concretos aparentes y el concreto nos queda en cacarizo, con agregado expuesto. En fin, hay diversidad de problemas en el concreto, tanto en el concreto prefabricado o en el concreto colado en sitio. Por eso hay que preverlo, teniendo un buen trabajo de concreto en el concreto antes de el colado. Esto lo logramos a base de
integrando aditivos en un momento dado, que nos van a generar, además de evitar problemas, nos van a generar mejor calidad, mayor resistencia de nuestros concretos. Dentro de Retex tenemos una gama muy amplia de productos, por ejemplo, impermeabilizante integral, el Graltex, retardantes de bajo rango, reductores de agua de bajo rango, que es el Redumex, o retardantes, que es el Retardex, o lo que son aditivos reductores de agua de alto rango, como es el Plastimex 100 o Plastimex 320, que en un momento dado nos ayudan muchísimo y cumplen perfectamente con la norma ACTM C494. En este caso es importante definir muy bien qué aditivo vamos a utilizar, y sobre todo lo interesante de los aditivos es que los aditivos nos van a ayudar a mejorar las resistencias, a que sea el material más plástico, que el concreto sea más plástico, o en su momento que sea más fluido, para evitar precisamente lo que comentábamos hace un rato, segregaciones, oquedades, en fin, que tengamos un concreto de mucho mejor calidad. Ahora, ya una vez que colamos el concreto, tenemos que proteger el concreto. ¿Y esto qué es? Bueno, usar un desmoldante ideal. Dentro de toda la línea Retex tenemos una diversidad de desmoldantes. Desmoldantes base parafínica, por ejemplo, desmoldantes base aceites minerales. ¿Para qué? Para que en un momento dado evitar que se pegue el concreto a la cimbra. Tenemos, por ejemplo, el Moldurretex C-Pasta, que es un desmoldante ideal para lo que son concretos, inclusive con curados a vapor. O tenemos también desmoldantes, el Moldurretex H, que es un desmoldante ideal para lo que son elementos que se cuelan en cimbras metálicas. O el Moldurretex C, que es para lo que son cimbras de todo tipo. Así también tenemos una diversidad de membranas de curado para evitar que nuestro concreto se deshidrate y sufra segregación o en un momento dado fisuramiento, polveo y por ende pérdida de resistencia. Dentro de lo que es la membrana de curado tenemos Curarretex C, que cumple perfectamente con la norma ACTM 309. Será siempre bien importante en el rubro de los desmoldantes una muy buena aplicación del desmoldante. Aquí en una prueba de laboratorio que en un momento dado hicimos con nuestro buen amigo el ingeniero Rubén Rojas, bueno, es importante el extender muy bien el Moldurretex. En este caso, el producto que se ensaya es el Moldurretex H. Moldurretex H es un desmoldante preparado ex profeso para cimbras metálicas, cimbras de aluminio o de acero, que tiene un excelente rendimiento. Con 1 litro ustedes pueden hacer de 25 a 30 metros cuadrados de desmolde, pero con la gran ventaja de que el desmoldante va a quedar en el molde, no se va a quedar en el concreto. Entonces su concreto no va a tener residuo de desmoldante y posteriormente permite que cualquier acabado que vayan a poner se adhiera perfectamente. Además de que no quedan oquedades, queda perfectamente el concreto, obviamente después de haber manejado un aditivo o preparado muy buen concreto para evitar que haya una segregación. Así también será siempre importante el buen curado, el hacer un buen curado extendiendo perfectamente todo lo que es la membrana de curado, en este caso Curarretex E, para cubrir todas las áreas. Hablamos de rendimientos de alrededor de 6 a 8 metros cuadrados por litro, para proteger todo lo que es el concreto y así evitar la evaporación del agua que contiene nuestro concreto. Ustedes muy bien saben que el concreto va a perder humedad, va a perder el agua, pero la tiene que ir perdiendo gradualmente para evitar que haya en un momento dado problemas de resistencias posteriores. Una vez que ya tenemos un buen concreto y tenemos nuestro elemento prefabricado, entonces en un momento dado, en obra, lo vamos a colocar. El elemento va a viajar
probablemente lo van a manejar con grúas, lo van a subir con grúas, y en un momento dado este elemento pues se puede dañar en el trayecto. Se puede dañar en el trayecto y podríamos decir que en un momento puede sufrir despostillamientos o puede sufrir algún problema en lo que es inclusive su manejo técnico, ¿no? Que llegue a haber algún agregado, que se llegue a ver el armado o alguna situación de estas, que se lleguen a dañar estos elementos y se llegue a presentar algún problema. Obviamente para el anclaje de los elementos prefabricados siempre será bien importante el colocar un grout. Dentro de Retex también tenemos una línea de grouts muy amplia para el relleno de las oquedades entre los elementos. Obviamente los elementos no vienen al milímetro, entonces siempre habrá espacios entre elementos. Dentro de Retex tenemos toda una gama de Groutex, Groutex NM, que es un grout de muy alta eficiencia, bajo la norma CRBC 621 y ACPM C 1107. Es un grout de fluidez variable, puede prepararse en fluidez baja, media o alta. Tenemos el Groutex 800, que es un grout de muy alta resistencia y también con fraguado rápido. Y tenemos el Groutex 400, que es fluidez media o fluidez baja. Nuestros grouts alcanzan resistencias muy altas, superiores a los 600 kilogramos de resistencia a la compresión a los 28 días. Y obviamente, como todo grout, tiene una expansión. El grouteo será muy importante en los elementos prefabricados para rellenar todos los apoyos y en un momento dado evitar que vaya a haber áreas donde esté hueco, ¿verdad? Que haya oquedades que en un momento dado nos vayan a generar problemas posteriores y que en un momento dado generen el que vaya a haber algún movimiento de los elementos prefabricados que no queden bien anclados y posteriormente pues nos genere un problema ya más grave de grado estructural. Ustedes han visto cómo se han presentado problemas muy graves en últimos tiempos, sin mencionar pero mucha publicidad al respecto, ¿no? Así también se puede utilizar el grout para los anclajes metálicos, que para lo que es el darle continuidad y bajar cargas axiales entre columnas y zapatas. Obviamente transmitir esas cargas por medio de los sistemas de grouts. Rellenando con el grout tiene su expansión, es en alta fluidez, podemos preparar el Groutex y hacer este relleno. Ahora bien, desgraciadamente muchas veces llegamos a tener problemas de que los elementos se maltratan, ya sea en el mismo trabajo, a lo mejor no usaron un buen desmoldante, se pegó el elemento a la cimbra, o por el mismo manejo de montacargas o en las grúas se llega a estropear el elemento. La trave doble T o la trave Y, en fin, las traves prefabricadas se llegan a estropear, o cuando viajan en el tráiler o cuando las montan se llegan a golpear. Es importante el hacer una buena reparación. ¿Por qué? Porque las reparaciones no nada más es hacerlas con cemento y arena que agarran muchas veces en la obra. Hay quien agarra alguna resina acrílica o alguna resina vinílica y lo mezclan con cementito y ¡pum!, hacen el resane. Y eso posteriormente a los días se despostilla, se desconcha, se caen pedazos del elemento. Esto yo creo que es una situación muy riesgosa, porque imagínense, del segundo piso se cae un elemento de, no sé, 5 o 6 kilos de concreto, pues la persona que está abajo pues no la platica. Para esto tenemos una familia muy interesante de productos reparadores, entrando desde lo que es el Concrepatch, que es un mortero de reparación de muy alta resistencia y fraguado rápido. Estamos hablando de que el Concrepatch a las 24 horas alcanza resistencias superiores a los 200 kilogramos. Tenemos también algunas reparaciones que se hacen a veces inclusive con Aquaplug, que no es profeso para eso, pero también hay quien lo llega a utilizar para hacer ese tipo de reparaciones. Nuestro adhesivo epóxico, Epoxy Retex adhesivo, para el anclaje del mismo Concrepatch,
O podemos también hacer el anclaje con lo que es el adhesivo acrílico Acryltex o Acryl Primer, todo dependiendo del grado estructural que queramos de reparación. Así también, para si hay elementos expuestos de acero, estos elementos muchas veces tienden a oxidarse, sobre todo cuando estamos en lugares cercanos al mar o en áreas muy corrosivas. Podemos proteger nuestro acero con Concrepatch Slurry. El Concrepatch Slurry es un inhibidor de corrosión y en un momento dado nos puede funcionar también como un puente adherente. Tenemos una diversidad interesante para hacer una buena reparación de grado estructural, considerando que muchas veces los elementos prefabricados son concretos que a veces de hasta 600 kilogramos de resistencia a la compresión, que es el caso, por ejemplo, de las famosas ballenas que vemos muchas veces en los segundos pisos, o hay elementos con menor resistencia. Por eso tenemos la oportunidad en un momento dado de hacer la reparación con un mortero de muy alta resistencia, morteros que no son tóxicos. Todos los productos que estamos platicando, Concrepatch, Aquaplug, Grautex, son productos morteros que no son tóxicos, no generan inclusive VOCs al medio ambiente, son totalmente ecológicos y además son productos que no dañan ni al operador ni en un momento dado el medio ambiente. Esa es una de las grandes ventajas, con una muy alta resistencia, resistencias iniciales, resistencias tempranas a muy buen tiempo. Entonces son múltiples ventajas. Entonces tenemos muchas opciones en un momento dado, tanto para lo que son anclajes y para lo que es reparaciones de concreto. Ahora bien, muchas veces el concreto, bueno, hicimos la reparación, pero a veces el producto con el que reparamos en el concreto hay diferentes colores, diferentes tonos, porque se usan múltiples cementos y los cementos vienen de diferentes minas. O sea, no es lo mismo un cemento fabricado en la planta de Huichapan que fabricado en la planta de Tepeaca o en fin, en la diversidad de plantas que hay. Entonces eso genera muchas veces una diversidad de tonos en los concretos. Para eso tenemos la solución más interesante, que es el Concrefinish. El Concrefinish es un maquillaje, es un mortero chuleador, o sea, para dejar el concreto bonito, porque muchas veces, desgraciadamente, también colamos elementos en sitio y son concretos aparentes entre comillas, porque queremos que el concreto sea aparente, pero desgraciadamente a veces usamos una mala cimbra, un mal desmoldante, el trabajo no fue el debido en el concreto y esto genera que el concreto no quede aparente, no quede bonito, no se vea un tono uniforme. Entonces, para hacer este tipo de situaciones se maneja el mortero Concrefinish, que es un concreto, como su nombre lo indica, muy fino, chuleador. Vamos a ver un video también aquí muy interesante de la reparación de un elemento de concreto. Siempre será muy importante para reparar un elemento de concreto la limpieza. La limpieza, eso es básico, el retirar partes sueltas, retirar polvo, porque los polvos nos pueden generar un falso anclaje, o las partes sueltas lo mismo. Así también será importante el abrir porosidad, dando una ligera martelinada en un momento dado, o puede ser inclusive abrir porosidad con ácido muriático y después neutralizarlo con lo que es detergente, posteriormente lavar con agua, o si no hay mucha opción de utilizar un producto de este tipo, bueno, pues es básicamente dar una buena lavada y una lijada. Una vez que ya tenemos preparada la superficie, bien preparada, será importante decidir qué adhesivo vamos a usar. En este caso vamos a usar el Epoxy-Retex adhesivo, que es un adhesivo, obviamente como su nombre lo indica, epóxico, para hacer una reparación de grado estructural con un anclaje mucho más tenaz. Si no tuviéramos que utilizar el adhesivo epóxico, utilizaríamos entonces el Acryltex o el Acryl Primer, haciendo un slurry, humectando previamente y colocando el primer acrílico. Una vez que tenemos nuestro adhesivo epóxico, que es bicomponente, será importante integrar ambas partes, mezclarlas muy bien. Siempre es bien importante el mezclar bien ambas partes para que se integren perfectamente y empiece el epóxico precisamente su proceso de curado. La integración es muy rápida, estamos hablando de hacer una mezcla de alrededor de 2 o 3 minutos.
bien mezclado, hasta tener un tono uniforme, un tono parejo, ¿verdad? Sin que se vea veteado, para que no vaya a haber partes que no estén integradas. Se colocará como una pintura en todo el área donde vamos a hacer la reparación, excediendo el área, si hay que exceder el área, para que quede completamente cubierta toda el área que vamos a reparar, extendiendo perfectamente. Nuestro Epoxy Retex adhesivo nos va a dar alrededor de 30 a 40 minutos para poderlo colocar. Siempre en todos los productos, tanto en los epóxicos como en los cementicios, será importante tomar en cuenta las condiciones ambientales. A mayor temperatura ambiente, mayor el fraguado será más rápido. A menor temperatura ambiente, cuando hace frío, más lento será el fraguado. Ya que tenemos, colocamos nuestro primer, vamos a preparar nuestro concrete patch. El concrete patch lleva alrededor de un 20% de agua. Se va a mezclar, se coloca el agua, se vierte el agua, se mezcla con un elemento, un taladro, un elemento mecánico de baja revolución para no integrarle mucho aire dentro de lo que es la mezcla, y se extiende. El concrete patch nos va a dar alrededor de 15 minutos para su colocación. Entonces es importante el cubrir todo el área donde colocamos el primer o colocamos nuestro adhesivo, para taparla, para que no nos gane el tiempo de secado. Ya una vez que extendimos, vamos a ir colocando capas para ir dando el espesor. El concrete patch se puede, normalmente es desde medio centímetro es la capa menor, hasta 2 centímetros, 2,5 centímetros la capa. Pero haciendo capas podemos alcanzar espesores mayores, haciendo diversidad de capas. La ventaja del concrete patch es que es como una plastilina, o sea, no requieren ustedes en un momento dado cimbra, lo pueden moldear para en un momento dado darle forma al elemento que están ustedes reparando, sea una trave, sea una columna, o inclusive hasta una escultura pueden hacer en un momento dado, porque están hablando de que ustedes están haciendo una plastilina. Después de esto, dejando secar el concrete patch y todo eso, vamos a hacer el chuleado para dejarlo bonito, para dejar el elemento ya un concreto aparente, como cuando se maquillan por ahí las damas, así chulas. Bueno, entonces vamos a colocar un sellado nada más con Acryltex, y posteriormente el concrete finish lo mezclamos nada más con agua, nada más mezclado con agua el concrete finish, y vamos a extender una capa muy delgada. Estamos hablando de concrete finish, estamos 1 kilo, 2 kilos por metro cuadrado de la mezcla, para cubrir totalmente el área, para dejar nuestro elemento aparente, para hacer un concreto ya que tenga una buena vista. Se flotea posteriormente ya nada más, o se esponjea nada más, y es autocurable el concrete finish, puede estar en interior o en exterior, y nos va a dar una vista excelente de los elementos prefabricados o elementos colados en sitio, pero de concreto aparente. O sea, siempre que quieran tener ustedes un concreto uniforme y que sea un concreto a la vista pues bonito, estéticamente agradable, que el concreto se vea uniforme, podemos trabajar el concrete finish. Ese es un producto para chuleado. Pero no solamente ahí quedamos, ahí con los elementos prefabricados. Dentro de los elementos prefabricados también existen otra diversidad de elementos. Por ejemplo, está poniéndose muy de moda y cada vez más el concreto celular. El concreto celular ustedes saben que son elementos de concreto, pero concreto ligero. Un concreto que está pesando pues, alrededor de 600 kilogramos por centímetro cuadrado, 600 kilogramos por metro cúbico, a diferencia del concreto normal que estamos hablando de 2.200 kilogramos por metro cúbico. Entonces, pero es un concreto que sí trabaja estructuralmente. Obviamente hay empresas que manejan el paquete del concreto. Hay elementos para piso o para entrepisos, o hay elementos también para muros, o hay inclusive block. Nosotros tenemos un producto que se llama Plasitex Base Coat AD, que es todo un sistema que nos va a funcionar. Es un adhesivo de muy alta adherencia que nos funciona perfectamente para adherir concreto celular, tanto en muros como en pisos, así como block. Y también nos va a servir en un momento dado para proteger el concreto celular, o sea, para cubrirlo, para hacer lo que es el repello
o lo que es el acabado del concreto celular. El concreto celular es un producto que cada vez está más presente en el mercado y la verdad tenemos mucha oportunidad ahí en un momento dado de participar con el concreto celular, como les decía yo, como adhesivo o como recubrimiento. Así también en un momento tenemos productos o sistemas para proteger el concreto. El concreto en un momento dado cuando está expuesto a ambientes muy corrosivos. En esta imagen podemos ver las reparaciones que hicimos en algún puente, en el viaducto acá en Tepoztlán, en el Estado de México, para proteger elementos contra la corrosión por el medio ambiente. Esta es una vialidad de muy alto tráfico, entonces hay mucha contaminación y el concreto también se corroe, se va degradando, ya sea también en el medio ambiente marítimo en un momento dado, por las sales, sulfatos del medio ambiente o por la misma contaminación ambiental que generan los vehículos o la lluvia ácida, todo ese tipo de situaciones. Nuestro sistema impermeable Cellomex Plastic funciona muy bien para proteger también el concreto como recubrimiento, como una especie de pintura, pero protegiendo el concreto contra el medio ambiente por su función impermeable. Obviamente cerramos todos los poros y evitamos que en un momento dado exista la penetración de las partículas dañinas al concreto que posteriormente llegan al armado, al acero, y en el acero generan problemas muy graves porque viene posteriormente corrosión del acero, viene el desconchamiento y entonces ya tenemos un problema estructural muy grave. Entonces por eso será muy importante proteger nuestro concreto para evitar problemas graves, no solamente por cuestiones estéticas. Así también, como última solución, queremos dejar un concreto bonito y a veces queremos no solamente un concreto aparente, liso, sino que a veces lo que nos gusta el famoso martelinado. Está muy de moda los famosos martelinados. Ahí en Retex está el famoso Rugarretex. El Rugarretex que nos va a ayudar a evitar es un retardante superficial de fraguado. Nos va a ayudar a que la parte superior del concreto no frague y con una hidrolavadora podamos lavar y quitar la capa superficial de concreto, de tal forma, o martelinarla pero sin tener que hacer mucho esfuerzo, de tal forma que el agregado grueso quede expuesto y sea un concreto estéticamente y arquitectónicamente muy agradable. Por otro lado, también dentro de lo que son elementos prefabricados de concreto, en el pasado webinar tuvimos la oportunidad, mi compañero Charlie, de platicar con ustedes acerca de lo que son los selladores y water stops, que funcionan muy bien para lo que son elementos prefabricados, inclusive en tuberías, pozos de visita prefabricados o también en muros prefabricados para el sello de las juntas. Se llega a utilizar tanto el sistema Ramnec como el Syncoflex o pudiera ser también el Hydroflex en un momento dado. Pues creo que en general ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Y vamos nada más a lo que es la sesión de las preguntas y sorpresas. Saludos, no tenemos preguntas. Qué bueno, me ponen nervioso siempre. Bueno, pues vamos a mandar saludos a Laú Argüello de Tulancingo, Elizabeth Tejeda de Querétaro, Jesús Galindo de Tijuana, saludos Jesús. Miriam Montoya de Aldonza, saludos Miriam. Antonio Ortiz de Lily Roche, San Luis. Toño, ¿cómo estás? Pura porra, puros cuates, fíjate. Arquitecto Luis Torres, un gusto también, saludos. Anaís Ortiz de Márquez Todd, saludos Anaís. Mario Fundador, arquitecto Pedro de, ¿cómo no? Cercos Bajío, puros cuates, ¿no? Así, no se olvidaron de mí. Saludos Alejandro Leal de Los Cabos, Abraham Medina, Architects, Servicios Integrales. Pasas por el refresco y las tortillas. No, eso no era eso, no. Saludos, perdón, ya me regué. Saludos, productos para concreto en Puerto Vallarta y Adipcon Aditivo de Zacatecas.
y ya terminó. Son todos. Fue un gustazo estar con ustedes esta segunda temporada del 2021 y también nuestras redes sociales. Acompáñenos, nos pueden seguir en Facebook, YouTube, por WhatsApp, LinkedIn y en fin, por todas las redes sociales nos pueden visitar. Así que los estamos esperando. Que tengan felices fiestas, un buen cierre de año y que haya mucha salud para ustedes, para sus familias, sus seres queridos, y que Dios me los bendiga. Un gusto, gracias, hasta pronto.